Bueno, chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Muy Buenos bien, días. gracias. Buenos Buenos días, días. Muchas chicos. gracias. Bien. Buenos días, buenos días. Muy buenos días. Bueno, chicos, primero me presento, luego les voy a contar pues qué quiero para estas sesiones. Las sesiones conmigo van a ser los lunes y los miércoles de 10 a 11:30, 12. Y pues nada, qué quiero que hagamos durante estas sesiones y cómo quiero que trabajemos juntos, porque esto no es un trabajo mío, un monólogo mío, sino que es un trabajo en conjunto para que podamos llegar a construir unas herramientas sólidas para enfrentarnos a la prueba de lectura crítica. Entonces, bueno, me presento. Mi nombre es Paula Andrea Fernández, yo soy filósofa de la Universidad Javeriana y magíster en filosofía de la Universidad del Valle. Soy profesora hace 6 años de varios colegios privados, llevo 3 años en la institución educativa en la que estoy ahora. Y algo que me parece fundamental es entender que la filosofía no es esa cosa horrible, terrible y abstracta que está metida por allá en un montón de textos, sino que es algo que está en la vida práctica y me gusta mucho eso, precisamente la divulgación, mostrar que la filosofía está en nuestra vida cotidiana y ponerle el acceso de todos y volverla chévere, interesante. En ese orden de ideas, también pues he dictado lectura crítica. Como ustedes muy bien saben, la lectura crítica juntó lengua castellana y filosofía que antes en mis tiempos estaban separadas. Y eso es bien interesante porque ya los textos filosóficos que aparecen van en miras a la interpretación, la comprensión y la reflexión, que son los componentes que veremos de lectura crítica. Entonces, antes de hacerles unas preguntitas a ustedes, eh, los que quieran pueden encender la cámara, que a veces me da ansiedad ver ese montón de nombres solitos, me siento hablando como con robots. Les cuento más o menos cómo vamos a proceder. Primero, yo voy a pedirles que cuando interactuemos, porque les voy a preguntar varias veces cositas, alcemos la mano, entonces vamos a alzar la mano y por medio de, si no conocen la opción, está ahí abajito, donde dice reacciones, está la opción levantar la mano, ¿vale? Entonces, si tienen alguna duda pueden hacerla, cuando les haga preguntas también a ustedes, pero porfa, pues sin interrumpir. Y lo segundo, pues nada, tener toda la disposición, tratar de pararle bolas, disfrutar este espacio. Bueno, chicos, ¿qué me quiere contar? ¿Qué vieron en la sección de ayer en lectura crítica los que estuvieron? Bueno, está despelucada y por eso no prende la cámara, tranquila. ¿Qué me quiere contar que vieron ayer? Bueno, mucho gusto. Me llamo Jenny. Hola, Jenny. Ayer hablamos sobre unos tips, comenzamos a hablar sobre unos tips para poder comprender la parte de la lectura crítica. Y también el profesor nos puso a hacer unos ejercicios, ¿cierto? Nos comenzó a hacer unas preguntas y eso, y ahí comenzamos a interactuar todos nosotros. Vale, muy bien, perfecto. ¿Vieron solamente clase con Ruber o también la vieron con Juan Camilo? Que ya habían 2 sesiones. Con ¿Con los quién? dos. ¿Con los dos? Sí, señora. Ah, bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a ver también algunas generalidades de la prueba, otros tips más tips. Estamos en la semana de los tips. Y vamos a hacer unas preguntitas. Yo me quiero enfocar en esta sesión que nos estamos conociendo en varios aspectos. Primero, contarles desde mi experiencia personal que en la prueba de lectura crítica lo más importante es la interpretación, que lean bien. No hay conocimientos específicos, ustedes no tienen que memorizarse cosas, vamos a recordar ciertas cositas, digamos, si te pregunta por figura literaria, si sabes distinguir una metáfora de una anáfora, pues entonces va a ser un poquitico una analogía, va a ser más fácil entender ciertas preguntas, por ejemplo. Pero realmente no es menester, es decir, no es necesario, no es una imposición. Lo que tenemos que hacer es sentarnos, leer, respirar y tratar de leer bien. Que uno lo dice así, ay no, que tan fácil leer bien, pero es que a nosotros no nos enseñan a leer bien, nos enseñan a responder como unas máquinas autómatas, pero no nos enseñan a tratar de interpretar críticamente los textos y eso es difícil de hacer. Entonces, les cuento, por ejemplo, que yo pude estudiar en la Javeriana y estudié becada por el ICFES y pues porque me fue bien en el ICFES. Y era o entraba becada a una privada o entraba a la Univalle o no estudiaba, o sea, era eso o nada. Entonces,
entiendo que muchos de ustedes pueden estar bajo la misma situación, uno siente una presión y uno dice, ¿será que es que si me fue mal en el colegio me va a ir mal en el ICFES? Y no, para nada, a mí me iba normal y me fue muy bien en el ICFES. Entonces, pues nada, es sentarse, respirar, tratar de leer de una manera adecuada y pues obviamente utilizar esta herramienta que les estamos brindando y que ustedes de una manera muy responsable con ustedes mismos y muy proactiva han tomado. Y antes que nada, felicitarlos, me siento muy feliz que en este momento en la sala hayan 54 estudiantes que están tomando de sus espacios libres para escuchar a una loca despelucada y un montón de profesores que aparecieron para darles clases y que ustedes están velando por su futuro y yo sé que van a tener un futuro maravilloso y van a entrar a la universidad. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces, primero les cuento que la lectura crítica se basa en la interpretación, la comprensión y la reflexión, ya veremos qué es eso, de los textos, ¿sí? Hay dos tipos de textos, que de pronto lo vieron ayer, hoy le haremos más hincapié, que son los textos continuos y los discontinuos. Los continuos son el texto de corridito y los discontinuos son los que aparecen en los cómics y en las imágenes, que uno le siente como un respiro en esos mamotretos de textos que te ponen, pero que también tienen pues una complejidad porque implica una interpretación, una reflexión y una comprensión de ese tipo de lenguaje. Como les decía también al inicio, la lectura crítica juntó filosofía y lengua castellana en aras de la lectura crítica, es decir, de la comprensión profunda de los textos más allá de los conocimientos específicos. En mi época preguntaban, en mi época no, como si yo fuera una anciana, tengo 27 años, pero yo presenté el ICFES hace 11 años. Y hace 11 años preguntaban, no sé, quién fue Platón, o fue alumno de quién, o fue maestro de quién. Eran conocimientos mucho más específicos, como de memoria. Hoy en día no hay memoria, sino interpretación. Lo cual me parece más maravilloso. La memoria, pues, se la podemos dejar en internet, ¿no? O sea, lo importante es ser más, algo más que una máquina. Entonces, bueno, ¿qué busca la lectura crítica? Que pues comprobar que nosotros sabemos comprender e interpretar los textos, ¿sí? Que nosotros tenemos las herramientas para poder enfrentarnos con este tipo de pruebas, que nosotros podemos leer todo tipo de lenguaje, no solamente el lenguaje escrito, sino que también podemos, pues escrito estoy hablando de textos continuos, escritos en prosa de corridito, sino que nosotros también podemos llegar a interpretar imágenes, podemos llegar a interpretar gestos, que eso también es un componente del lenguaje. El lenguaje, chicos, es todo tipo de símbolos que se utilizan para entendernos con los otros, para la comprensión con los otros. Entonces, nosotros solemos pensar que el lenguaje solamente son los textos, pero el lenguaje, también los textos, pues, largotes, los ensayos, las novelas, lo que puede haber en una biblioteca, pero no, nosotros también interpretamos textos leyendo tweets, nosotros interpretamos textos viendo Instagram, nosotros interpretamos y elaboramos textos haciendo estados en Facebook. O sea, nosotros todo el tiempo estamos comunicándonos y eso también necesita un grado de interpretación crítica. De hecho, por eso tanto problema en las redes sociales, porque la gente no suele interpretar. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Hola, Lidia. Sí, señora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, perfecto. Señorita, no, señora, vean estos pelos, o sea, señorita. Bien. Entonces, ayúdame, porfa, Fabio, a leer esta diapositiva. A ver, evaluar las competencias necesarias para comprender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse en la vida cotidiana en ámbitos académicos no especializados. Se espera que los estudiantes que culminan la educación media cuenten con las capacidades lectoras para tomar posturas críticas frente a esta clase de textos. Muy bien. Entonces, de hecho, el ICFES hace como unos 3 años se puso de loco a poner preguntas abiertas y pues era bien complejo porque había que escribir ensayos. A mí me parece bien interesante eso, pero pues imagínense los que calificaban esas letras. Entonces, pues bueno, retiraron ese tipo de preguntas. Pero la idea, lo que trata de hablar el ICFES, es que nosotros, que ustedes tengan las herramientas que se supone que tienen que tener cuando acaban el colegio para entender los textos. Yo de antemano les cuento
mi postura, porque pues, ajá, pues todo el mundo tiene postura. A mí me parece que una prueba estandarizada no mide la capacidad de un estudiante, no mide un estudiante inteligente. Ustedes pueden ser, hay una cosa que se llama inteligencias múltiples, significa que ustedes pueden tener la capacidad de interpretar la música, de tener habilidades sociales, de tener un pensamiento lógico matemático. O sea, ustedes tienen muchas otro tipo de inteligencias que no se comprueban con unas preguntas de ABC, D, que puede ser hasta el Team Marín de Doping Way, ustedes terminar por obra y gracia del Espíritu Santo sacando buenos resultados o sacando malos resultados porque ese día amanecieron con diarrea, ¿sí? Entonces, pues una prueba estandarizada no los define y quiero que de alguna manera traten de pensar eso para que cuando se enfrenten a esta prueba, para que en estos momentos de preparación sientan, bueno, yo me estoy preparando, pero yo soy más que esto. Y esto simplemente es un requisito más, como una prueba más que me han hecho durante 13 años de vida que llevo yendo a alguna institución educativa. Entonces, piénselo desde allí. No los mide a ustedes y si son inteligentes o no, si son capaces o no, sino que es una prueba más, que es la última que aparece en el colegio, que es importante, pero que es una prueba más. Entonces, bueno, la lectura crítica evalúa 3 competencias. ¿Qué es una competencia? ¿Qué te suena la palabra competencia? Lisley, ¿estás por ahí? Sí, señora. Muy bien, señorita. ¿A qué te suena la palabra competencia? Disculpe. ¿A qué te suena la palabra competencia? Competencia en cuanto al educativo es cuando nosotros los estudiantes ponemos a prueba nuestras capacidades locomotrices, físicas e intelectuales. Y a cabo se lleva un ganador, algo así, como la persona que más se destaca. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere decirme qué opina que es una competencia? ¿Cree que es una competencia? Muy bien, Lisley. Gracias. Bueno, entonces muy bien. Una competencia son ciertas habilidades que nosotros tenemos para desenvolvernos en una situación en específico, para resolver problemas. La idea es que ustedes, y lo que trata de evaluar el ICFES, es cómo ustedes utilizan conocimientos previos para resolver problemas nuevos. Por ejemplo, si yo pongo, digamos, a un médico y a un, no sé, minero a operar a alguien, pues posiblemente un médico lo va a hacer mucho mejor. Pero si yo pongo, no sé, a un minero y a un médico a tratar de escapar de una cárcel o un espacio cerrado excavando una pared, pues posiblemente lo va a hacer mejor el minero, porque tiene los conocimientos previos para resolver un problema nuevo. ¿A qué voy con esto? A que esas competencias no son estandarizadas. Es decir, las competencias que tiene lectura crítica son distintas a las competencias que tiene ciencias sociales, son distintas a las competencias que tiene ciencias naturales, porque se necesitan diferentes conocimientos previos para resolver esos problemas que aparecen. Son distintas competencias porque hay distintos componentes. Entonces, las competencias son las habilidades que nosotros tenemos para resolver ciertos problemas, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las competencias que tiene lectura crítica? Tiene 3 tipos de competencias. Ayúdame, por favor. Tengo por aquí a Vanessa Ponte. Vanessa Ponte, ¿estás por ahí? Sí, señora. Muy bien, señor. Vanessa, léeme, por favor, estas 3 competencias que evalúa la lectura crítica. Primero, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Segundo, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. 3, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Muy bien, Vanessa. Vanessa, no te me vayas. En el primero, muchas gracias. En el primero dice identificar y entender los contenidos locales. ¿Qué crees que significa eso? ¿A qué te suena? ¿Qué crees que evalúa esa competencia? ¿Te me fuiste? No huyas, no huyas. No, señora, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. ¿Qué te suena? Como entender las partes del texto como para, o sea, sí, como para entenderlo mejor, ¿no? Muy bien, muy bien. Por aquí, y lo dijiste bien, por aquí me escribió en el chat
Heidi Cortés me dijo lo literal, exacto, lo que está propiamente en el texto, ahí, ¿sí? Cuando uno dice como literales, lo que está allí. Entonces, por ejemplo, si me dicen, la palabra subrayada significa, pues, la palabra subrayada significa, este conector hace las veces de, pues, es lo que hace ese conector, lo que dice el texto, ahí, sin sacarle nada más, sin ir a ninguna otra parte. Que a veces uno quiere dar más y quiere interpretar más, pero entonces vamos a aprender a identificar las preguntas, los tipos de preguntas para saber cuándo hay que dar más y cuándo hay que quedarse en el texto. En este primer componente, identifica y entiende los contenidos locales. Cuando uno habla de local, es algo que está en una ubicación en específico. ¡Ay, Dayana! ¿Qué le pasó? Que me rayó la pantalla. ¿Qué? Ah, ya. Entonces, identificar los contenidos locales cuando uno habla de una localidad, de algo local, es algo que está en un sitio en específico. Entonces, son preguntas que te van a preguntar sobre aspectos específicos y literales y explícitos que están en el texto. ¿Bien? Muy bien. Entonces, voy a borrar el tablero que me lo... Así, Eva, 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 Eva. Muy bien. Entonces, ayúdame, por favor. A ver, por aquí veo a Carol Salazar. Carol, ¿estás por ahí? Sí, señora. Muy bien, Carol, cuéntame. ¿Qué crees que es el segundo componente? La segunda competencia dice comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. ¿Qué significa para ti eso? Pienso que es primero mirar y evaluar las distintas partes de un texto para ahí empezar a unirlas como un rompecabezas y tener un resultado final, que es la parte global. Muy bien, perfecto. Me encanta esta pilera con la que llegaron todos. Es articular diferentes componentes del mismo texto, ¿sí? Entonces es el título, cómo se relaciona con el contenido, o según la conclusión se puede llegar a deducir qué, o se podría llegar a pensar con esta conclusión que, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, ese que el último ejemplo que acabo de dar se puede pensar con la conclusión que hace parte del tercero, ya vamos para allá. Es relacionar diferentes aspectos del mismo texto, cruzándolo. Entonces, sí, relación del título con el contenido, la conclusión se deriva de las premisas, es decir, esta conclusión a la que llegó realmente se da del texto. Este tipo de preguntas que buscan vincular diferentes partes de ese mismo texto. Pero seguimos en el texto. O sea, en esta primera competencia, ¿qué tal? Yo soy de acá de Cali, empezó a salir el sol. En esta primera competencia y en esta segunda competencia estamos en el texto. Seguimos en el texto, no nos salimos del texto, solamente que la primera es de un aspecto específico y la segunda relaciona varios aspectos del mismo texto. ¿Vale? Lo puede relacionar, por ejemplo, con las metáforas, con otro tipo, con figuras literarias, por ejemplo, pero sigue en el texto. No está tu opinión, no está lo que tú crees, no, está el texto. ¿Bien? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, espérate que alguien me escribió que no podía, que no podía conversar y después justo llamo a la misma persona que no puede prender el micrófono. Ya, entonces, Ana Marulanda, ¿estás por ahí? Pero ya corriendo con el teléfono. ¡Ah! Bueno, sigo por aquí. Patricia, ¿estás por ahí? Patricia Martínez. Sí, señora. Muy bien. Bueno, entonces la tercera competencia, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. ¿Qué crees que significa eso? Yo creo que es bueno profundizar el texto, indagar un poco más sobre las líneas que dice el texto. Muy bien. Profundizar lo que dice, sí. Muy bien, perfecto. Perfecto, profundizar y aquí piden algo más como tu opinión. Obviamente esto es bien complejo porque uno piensa en su opinión y uno dice, pero ¿qué quiere el de mí? ¿Quieren que le diga lo que realmente opino, lo que quieren escuchar? Bueno, del ICFES respondan lo que creen que pueda querer el ICFES. Entonces, reflexionar es ir un poquito más allá. Es, por ejemplo, de acuerdo a la frase tal cual se puede deducir, se puede interpretar, se podría relacionar con otra cosa aparte. Nosotros podemos entender de esto que el autor, ¿qué quería decir? ¿Cuál era la intención del autor? ¿Sí? Cosas que no las dice el texto. Un texto puede decir algo muy concreto,
que se evalúa desde las primeras dos competencias, pero la tercera competencia, que es la más compleja, es poder salirse del texto y no solamente leer lo que dijo, sino lo que quería decir, interpretar, ir un poquito más allá. Entonces, inferir, muy bien, perfecto, me dice por aquí Andrés. Entonces, nosotros vamos a tratar de identificar en estas sesiones conmigo, que como les digo, van a ser lunes y miércoles de 10 a 11:30 tirando a 12. Lo que vamos a intentar hacer es tratar de hacer preguntas, pero identificar el tipo de preguntas, porque es que a veces pasa, porque es que yo lo sé, porque me pasó y también porque soy docente y veo cuáles pueden ser las falencias de mis estudiantes, que tratan de ir un poquito más allá cuando uno les pide que no vayan más allá, o tratan de quedarse en más para acá cuando uno les pide que vayan más allá. Y a veces pasa porque no sabemos leer bien los textos, a veces no, casi siempre. Entonces, uno dice, hay muchos estudiantes que uno les pregunta a ellos directamente y te saben responder, pero a la hora de enfrentarse a este tipo de preguntas o a un texto escrito, no entienden la pregunta porque no la leen adecuadamente y responden mal cuando sí saben, porque el conocimiento no se mide en este tipo de cosas, lo va a repetir siempre, pero pues bueno, esa es la manera en que evaluamos aquí en Colombia. Entonces, lo que vamos a intentar entender es este tipo de competencias, qué preguntas son pues este determinado tipo de competencias, es decir, identificar cada tipo de pregunta para tratar de responder adecuadamente a lo que nos va a pedir la prueba. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Dime. No, ya entendido todo. Ah, bueno, he entendido todo. Por aquí preguntaron algo importante, que por el mismo link, no, el link lo cambian y ustedes están en unos grupitos de WhatsApp, entonces tienen que estar súper pendientes. Va a haber diferentes profes de todas las áreas, porque son unos profes que nos juntamos de todo Colombia para estar aquí con ustedes. Entonces, no, el link se los dan previo a cada clase, bueno, para que estén pendientes. Disculpe, profe, ¿quiere decir que usted no va a dar eso de todo el curso? O sea, ¿es usted solamente hoy y no va a pasar los otros días? Yo, Paola Fernández, voy a estar lunes y miércoles con ustedes. Al menos todo julio, sí o sí. Sí o sí. Bueno, de 10 a 12. Y hay otros profes en otros horarios. Bueno, entonces, esta manera en que estoy dictando la sesión yo, pues la van a tener conmigo los lunes y los miércoles. Pero también hay otros profes muy buenos que van a tener sus horarios. Bueno, de todas maneras, ustedes tienen que, por ahí me escribieron que no están en un grupo en WhatsApp, entonces pregúntenle por ahí a los compañeros, porque yo no sé cómo te maneja esto, lo siento, a mí yo también me llega el link como profe, y ustedes en los grupos de WhatsApp les dan un link y ahí se meten en la clase. Pero conmigo se ven los lunes y los miércoles, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos. Ayúdame, porfa. Dayana. ¿Dayana está por ahí? Bueno, por aquí Giancarlo Barbosa, creo. Barberán. Barberán, qué pena, es que no vi tu apellido completo. Giancarlo, ayúdame a leer esta diapositiva. Las dos primeras competencias se refieren a la comprensión del contenido de un texto, ya sea a nivel local o global, mientras que la tercera se refiere a aproximación propiamente crítica. Estas competencias se evalúan mediante textos que difieren en su tipo y propósito debido a que, si bien la lectura crítica de todo texto exige el ejercicio de las competencias mencionadas, estas se ejercitan de diferentes maneras en función de las características particulares de cada texto. A continuación, se explica en qué consisten las tres competencias mencionadas. Muy bien, nosotros ya esto lo sabíamos. Nos sabíamos primero que la diapositiva, miren, pam, pum, pan, el conocimiento está en nosotros, un paréntesis. Yo sé que ustedes lo han visto en el colegio, la mayéutica, socrática, es la capacidad de extraer los conocimientos por medio de preguntas, lo que hacía Sócrates. Yo trato con ustedes de hacer eso porque yo sé que ustedes saben, mire todo lo que me han dicho. Ustedes están súper pilos y súper formados y súper preparados, solamente falta ejercitarse, ejercitarse y ejercitarse. Entonces, como ya bien vimos, como ya ustedes primero dedujeron, las dos primeras competencias están en el texto, ya sea local, la primera, o global, ¿sí? Y la tercera competencia, que ya tiene que ver con la reflexión, es
salirse del texto e ir un poquito más allá en el ejercicio de la inferencia, que por ahí dijeron muy bien algunos. Muy bien, continúo. Entonces, ya esto lo sabemos. La primera competencia es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Casi siempre, porque el ICFES también te pone un nivel de complejidad en las preguntas. Es decir, hay preguntas que tienen una complejidad baja, alta y media, ¿sí? La mayoría de las preguntas que tienen una complejidad baja son este tipo de preguntas. Identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto, porque se supone que es lo literal, lo que yo tengo que entender. La palabra subrayada significa, me dice pájaro, animal que vuela. Esos son ese tipo de preguntas. No es que sean básicas, sino que implica que usted literalmente sepa leer, punto. Ya, usted sabe leer y se supone que tiene que... Fáciles de comprender. Exacto, son un poco más fáciles de comprender, ¿sí? Porque están allí metidas en el texto. Entonces, Jenny, ayúdame a leer esto que tienes el micrófono ya ahí cerquita. Bueno, dice, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta competencia consiste en la capacidad de comprender el significado de las palabras, expresiones y frases que aparecen explícitamente en el texto. La evaluación de estas competencias no indaga por conocimientos propios de la gramática, pero sí por la comprensión de las relaciones semánticas que existen entre los diferentes elementos que constituyen una frase. En ausencia de esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. Muy bien. Si ustedes no tienen esto, pues es muy complejo que entiendan lo demás. O sea, no les van a preguntar, la coma se usa para no. O sea, no te van a preguntar, la metáfora es definida como. No, porque recuerden que ya lectura crítica, el ICFES, en general el ICFES, no te pide que te sepas cosas memorísticas, no te piden cosas de gramática como, ¿dónde se pone la B grande y la B pequeña? No, ni te va a pedir que te sepas la fórmula del trinomio cuadrado perfecto. Lo que te va a pedir es que sepas utilizar ese conocimiento, sepas relacionarlo. Y en este caso, lo que demanda es que tú puedas comprender la relación entre las mismas palabras que están en el mismo texto, los mismos significados, esas relaciones de significados que están en el mismo texto. Y como les decía, la palabra subrayada se puede sustituir por ejemplo, sin embargo, entonces te ponen opción A, no obstante, B, pero, D, C, ¿sí? Entonces ahí te están pidiendo que entiendas esa palabra, ¿vale? Entonces, bueno, esta se supone que es la más básica, pero recuerden que esta es, si uno no sabe hacer esto, pues no sabe hacer el resto. No sabe entender lo local del texto, pues es muy complejo llegar a unos ejercicios mucho más abstractos, mucho más grandes, llamémoslo así. Entonces, el paso siguiente sería llegar a comprender cómo se articulan estas partes, que ya lo vimos, pero entonces me va a ayudar Miguel Rojas a leer esta diapositiva. Miguel. Miguel lo está intentando. Eso, te estoy escuchando. Listo. ¿Escuchas? Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan formal y semánticamente los elementos locales que constituyen un texto, de manera que ésta adquiere un sentido global a nivel del párrafo, sección, capítulo, etc. En esa medida, las preguntas correspondientes a esta competencia involucran varios elementos locales de un texto, por ejemplo, diferentes frases o párrafos, y exigen reconocer y comprender su articulación. Esta competencia es necesaria para contar con la siguiente. Muy bien, como ven, vamos en un proceso ascendente, o sea, se supone que vamos de lo pues más, o sea, tenemos que saber identificar las partes de un texto, pero es como lo más básico y luego se va complejizando los procesos. Aquí lo que estamos es, ya entendemos una partecita, entendemos otra partecita, la relacionamos. Entonces podemos saber lo que les dije al comienzo. Se puede concluir esto porque en el párrafo 1 dijo esto. La conclusión a la que se llega es coherente con lo que dice el texto. ¿Cómo se relaciona el argumento 1 del párrafo 1 con el argumento 2? Por ejemplo, ya estamos empezando a relacionar o ¿cuál es la idea global del texto? Según el título se relaciona con la conclusión. Según, no sé, casi siempre te ponen los títulos, más que al comienzo te los ponen abajito como una referencia. Entonces, lee el título y responde.
Bueno, y ahorita les doy unos tips también para la lectura crítica. Entonces, ya pasamos la primera competencia, pasamos a la segunda, que es un poquito más compleja. Entonces, vamos con la tercera, que también ya la hablamos, pero pues vamos a leer esta pequeña diapositiva y me va a ayudar Josman Aguirre. ¿Estás por ahí? Josman no está. Laura Reyes está por ahí. ¿Dónde está? Jessica López. Sí, presente. Hola, Paola, soy la persona de logística. Mucho pelota. No, yo soy también Jessica López. Bueno, Jessica, estás por ahí. Jessica, sí. Ayúdame por favor a leer esta diapositiva. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar un texto críticamente. Incluye evaluar la validez de argumentos, advertir supuestos, derivar implicaciones, reconocer estrategias argumentativas y retóricas, relacionar contenidos con variables contextuales, etc. Se trata de la competencia propiamente crítica y como tal exige un ejercicio adecuado de las anteriores. La prueba hace énfasis en la segunda y en la tercera competencia, puesto que, de acuerdo con los estándares básicos de competencias en lenguaje del MEN 2006, al finalizar un 10º grado, los estudiantes deben poder leer de manera crítica. Muy bien. A este tipo de preguntas, muchas gracias, Jessica, que eres también tocaya de una de las de logística que nos está ayudando a organizar aquí. Entonces, tienes una tocaya. Bueno, Jessica, muy bien. Entonces, esta es el tipo de pregunta más complejo, donde dice complejidad alta. ¿Por qué? Porque se supone que ahí estamos sumando todos los poderes, estamos haciendo aquí pues la digievolución de todos los procesos. Entonces, aquí es donde nosotros podemos deducir la información. ¿Qué implica? Entender qué implica. Llegar no solamente a entender de manera global el texto, sino ir más allá. ¿Qué quiere decir el autor? ¿A qué va? ¿Qué no dicen las palabras? ¿Qué va más allá de lo que dicen las palabras? Muchos de los textos discontinuos, que son los que son las infografías, los cómics y demás, son de este tipo. Porque, por ejemplo, digamos, entender un gesto de Mafalda es ir un poquito más allá. Entender un gesto es ir algo más allá de simplemente la cara, porque un gesto puede ser algo distinto a lo que vaya en la palabra. Entender la ironía, el sarcasmo, ese tipo de cosas es ir un poquito más allá. Es no solamente quedarse con el contenido local ni con el contenido global del texto, sino deducir algo más. Entonces, esta es la competencia en la que más apunta el ICFES, a lo que más le importa. O sea, todas las preguntas son importantes, por supuesto, por eso estamos viendo todo esto y todas las preguntas cuentan. Pero esto es lo que más le importa al ICFES. Perdón la interrupción, y en esta no tiene nada que ver los juicios de valores. Mira que eso, me encanta tu pregunta. A veces uno piensa, pero yo pienso una cosa distinta a la respuesta que te está exigiendo el texto. Aquí se supone que no deberían medir los juicios de valor porque pues estamos basados en algo particular, que es un texto. Entonces, por ejemplo, si te dicen cuál es la intención del autor, se supone que se deduce de lo que dice el texto. Pero a veces uno queda como con ese sinsabor de, hey, yo pensé que el autor deducía otra cosa. Entonces, vamos a, mientras veamos cada una de las preguntas, encontrar ciertas herramientas para entender qué te pide el ICFES. Miren, yo a veces asesoro a chicos en sus trabajos de grado de la universidad, pues como a tratar de orientarlos y les corrijo ciertas cosas. Y siempre les digo, traten de pensar qué les está demandando el profesor. ¿Por qué? Pues porque a veces uno quiere decir ciertas cosas, pero a la larga, pues el profesor no te lo va a aceptar porque realmente el profesor, a veces hay profesores muy caprichosos que pues solamente van a aceptar lo que piden. Entonces a veces se pone un poquito así. Entonces, hay que tratar de entender qué te pide el ICFES, más allá de qué tú quieres dar, pues porque quien califica es el ICFES, no tú. Entonces, vamos a tratar de entender qué nos pide el ICFES para que nos medien esos juicios de valor, pero me parece excelente la intervención. Bueno, vamos a continuar con, ya sabemos qué competencias hay. ¿Cómo sabemos que tenemos estas competencias? ¿Por qué? Pues porque el ICFES tiene que tener una rúbrica, ¿sí?
Una rúbrica es una rejilla de observación para saber, lo cumplen, lo cumplen, lo cumplen, lo cumplen. Porque si fuera a punta de, ay, no, este me parece chévere, pues no. Entonces ellos tienen una rúbrica para determinar si nosotros como estudiantes que estamos respondiendo la prueba estamos cumpliendo con los criterios que ellos consideran que tenemos que tener para graduarnos de 11. Entonces, ayúdame Galaxy A10. ¿Quién es Galaxy A10? Ahí está Galaxy A10. Hola. ¿Ya no hola? Ayúdame, porfa. María José Vélez, ¿estás por ahí? Sí, me gusta escucharle las voces. Como que no sentí que estoy hablando con robots. Sí, ya no hola. Mariana Núñez. No, Mariana Núñez. ¿Estás por ahí? Ah, Majo Vélez intentó prender el micrófono. Majo Vélez. Bueno, alguien. Hola. Hola, María José. Entonces voy a iniciar a leer. En la parte de competencia dice 1. Identifica y entiende los contenidos locales que conforman un texto. Evidencia 1.1. Entiende el significado de los elementos locales que constituyen el texto. 1.2. Identifica los elementos narrados de manera explícita en el texto, literario, descriptivo, caricatura o cómic. Y los personajes involucrados si los hay. Dame ¿Sigo? un segundito, Majo, pero no te me vayas, que ya te volveré a decir. Okay. Entonces, bueno, aquí vemos que estamos con los contenidos explícitos. Algo explícito es algo que es evidente. Entonces, es explícito que estoy despeinada, tus pelos, ¿sí? Y puede ser implícito que porque, no sé, ahorita me puse la cabeza en la almohada o porque no me bañaba. Pero entonces eso sería implícito, no se puede deducir directamente. Esos elementos implícitos, pues ya vamos con la última competencia. Los explícitos están en lo primero. La profesora está despeinada, ¿sí? La profesora tiene gafas grandes, eso es algo explícito, algo que se ve, que está ahí. Entonces, ¿qué se puede deducir? Bueno, no sé, que es medio ciega o que le gusta tener su estilo, pero eso ya sería algo que yo no es explícito, sino implícito. Los contenidos explícitos son aquellos que están evidentes. Eso es lo que evalúa la parte primera. Entonces, todo queda de aquí vamos a ir con eso clarísimo, lo más importante, y ya luego nos vamos a las preguntas, que eso es como cuando uno le enseñan un nuevo deporte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, Ultimate, que el Ultimate es todo raro, y a mí me parece chévere. Entonces, el Ultimate no, que entonces tienes que coger el disco de tal manera. Entonces, que no puedes caminar de cierto modo. Entonces, uno primero le explican todas las reglas para después ponerse a jugar, pues porque uno sabe las reglas, uno cómo juega. Entonces, después vamos a jugar, que sería hacer las preguntas. Primero vamos a entender todas las reglas que nos pone esta prueba. Entonces, Majo, ayúdame con la segunda competencia. La segunda competencia es comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Evidencia. 2.1 dice, comprende la lectura formal de un texto y la función de sus partes. 2.2, identifica y caracteriza las diferentes voces o situaciones presentes en un texto. 2.3, comprende las relaciones entre diferentes partes o enunciados de un texto. 2.4, identifica y caracteriza las ideas o afirmaciones presentes en un texto informativo. 2.5, identifica el tipo de relación existente entre diferentes elementos de un texto discontinuo. Muy bien, entonces aquí como vemos nos están poniendo a relacionar elementos, ¿sí? De los distintos tipos de textos, porque también lo veremos, hay textos argumentativos, yo me voy a enfocar en los textos argumentativos porque filosofía, y ahí están los textos de filosofía, hay textos informativos, que son los que solamente informan, están los textos narrativos, que son los que son más literarios, que tienen unos personajes, hay que identificar esos personajes, bla, bla, bla. El ICFES trata de hacerte un sancochito de todos los tipos de textos que se supone que debes comprender, ¿sí? Los que son un poquito más complejos son los que son argumentativos, porque pues ahí es donde están los textos filosóficos y los textos que son hasta un poquito más largos, los textos que son más a nivel de ensayo, que tienen argumentos, conclusiones, hay unas opiniones que uno tiene que interpretar, patatán, patatán. Y pues bueno, volvemos aquí. Lo que hacemos es relacionar diferentes elementos que tienen estos textos en el mismo texto. Y Majo, ayúdame con la tercera competencia.
Competencia 3 dice, reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. La evidencia es 3.1, establece la validez e implicaciones de un enunciado en un texto, argumentativo o expositivo. 3.2, establece relaciones entre un texto y otros textos o enunciados. 3.3, reconoce contenidos valorativos presentes en un texto. 3.4, reconoce las estrategias discursivas en un texto. Y por último, 3.5, contextualiza adecuadamente un texto o la información contenida en este. Muy bien, y me encanta esto, muchas gracias, Majo, porque ahorita alguien me preguntó que sí, qué pasa con los juicios de valor, que uno suele tener como esa vaina, como, pero si yo pienso una cosa y el ICFES piensa otra, esto es lo que te está evaluando el ICFES, ¿sí? Uno puede pensar que el autor quiso decir una cosa distinta a la que te está diciendo el texto, y yo lo puedo pensar, pues obvio, pero lo que te está demandando el ICFES que digas, o que más bien que digas, no, que sepas interpretar es esto. ¿Qué implicaciones tiene lo que dice el autor? ¿Qué relaciones hay entre el texto y otro texto? Por ejemplo, no sé, digamos que un texto habla de algo en relación a la religión católica. Yo qué sé, me estoy inventando cosas. Entonces te pone a pensarte, bueno, ¿qué relación tiene esto con la Biblia? O sea, este tipo de vínculos con otros elementos que no están solamente en el texto. Sobre todo, y lo que más te preguntan es, ¿qué quiere decir el autor? O sea, ¿qué va más allá de las letras? ¿Por qué lo habrá escrito? ¿Cuál es la intención? ¿Sí? Y para eso, pues uno tiene que tratar de leer más allá de las letras. ¿Sí? Tratar de leer de manera crítica, que pues es lo que pide esta prueba que se llama lectura crítica. Amores, hasta aquí vamos bien. Llevo 40 minutos de bla, bla, bla. ¿Estamos bien? Sí, señora. Señora, estamos Sí, bien, vamos a señorita. escuchar. Ya. Entonces, bien. Muy bien. Entonces, bueno, ya sabemos. Bueno. ¿Cuántos porcentajes hay en la prueba de este tipo de preguntas? Un 25% de las preguntas son del tipo de la competencia A, de identificar y entender los contenidos locales que conforman el texto. Llamémoslo identificar y entender, para no tener problemas. Identificar y entender, que es la parte de lo local. Un 42%, es decir, la mayoría de las preguntas, es del comprender cómo se articulan, que es la parte global. Entonces, identificar y entender, hay un 25%, comprender, que es la parte global, un 42%, y un 33% son estas preguntas de alta complejidad, que es reflexionar, que sirve el pasito más allá. ¿Bien? Bien, ahora, hay distintos tipos de textos. Yo ahí más o menos les spoileé al comienzo de la sesión. Hay dos tipos de textos que nos vamos a encontrar. Están los textos continuos y los discontinuos. Como la palabra, señorita, como la palabra lo indica, pues los continuos son los que están escritos de corrido, de chori, están escritos en prosa, es decir, de seguimiento. Bueno, en prosa no necesariamente, puede ser en verso y te ponen un poema, pero me entienden el punto, es un texto, lo que uno piensa como texto. Y están los textos discontinuos, que son los textos que uno dice, por lo menos yo a mis estudiantes siempre en los exámenes les pongo memes, porque para uno entender un meme uno tiene que entender el contexto del meme, porque no sé si les ha pasado cuando ustedes ven, digamos, un stand-up comedy, bueno, comediantes gringos, que si uno no se ha visto, no sé, Friends o este tipo de series, o series gringas de ese humor típico gringo, uno no va a entender ese humor gringo porque eso es un humor de otra parte. Pero si yo escucho, yo no sé, a Andrés López con la pelota de letras, o a Juan Pil González, o a esta gente, pues que es más cercana a mí, pues yo voy a entender el contexto. Entonces, yo también leo los memes, que son otro tipo de texto que me dan cierta información. Por eso yo a mis estudiantes les pongo memes, memes filosóficos, porque pues para entender un contexto de un meme, pues tienen que entender el filósofo, y para que les dé risa, pues tienen que entenderlo. Se supone que tienen que tener ciertas competencias. El caso, para entender los textos discontinuos, pues yo tengo que tener la capacidad de, pues, comprender hasta los gestos de las caricaturas, las intenciones, cómo salen, por ejemplo, las palabras, cómo leer las viñetas, ¿sí? Porque no sé, alguien le puede dar por leerlo de corrido como el anime, pues el anime, el manga que se lee al revés, pero no, entonces yo tengo que entender cuál es la continuidad, ¿sí? ¿Qué significa cada una de las rayitas que puede llegar a poner Kino, que cada rato nos ponen a Kino en este tipo de preguntas, o que nos puede poner Matador, que no ponen de Matador, casi siempre ponen de Kino, casi siempre ponen a Mafalda, entonces, o a,
A Calvin y Hobbes casi siempre lo ponen también. Nos ponen infografías. Una infografía, ustedes saben qué es un tipo de imagen que tiene imágenes y textos y que te da cierta información de manera gráfica. Entonces, bueno, estos también son textos y estos textos también se deben entender. Entonces, los textos continuos, ahí nos pueden poner fragmentos de novelas, de cuentos, de poesía, de canciones, de dramaturgia, pues de obras de teatro. Te lo pueden poner como los textos más informativos, descriptivos, expositivos, argumentativos. Está el ensayo, la columna de opinión y la crónica. Nosotros aquí conmigo nos vamos a basar en este tipo de textos, ¿sí? Que casi todos son del tipo de complejidad alta, que son de la reflexión. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Los discontinuos tienen caricaturas y cómics. Uno siente cuando ve esos textos que como que le respira el alma después de haber leído unos mamotretes, es como nuestro momento de respiro y de seguir. Pues yo lo interpreto así. Yo me acuerdo cuando presenté la prueba que lo sentí como, ay, gracias, apareció una imagen después de este montón de letras. Y te pueden aparecer etiquetas, infografías, tablas, diagramas, avisos publicitarios, manuales, reglamentos en las partes más informativas. Bueno, y díganle a los profes que les pongan memes. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo les pongo memes, les pongo un anime. A ver, aprovechando pues que soy joven, después ya de pronto me pongo vieja y no los entiendo. Hasta ahora siento que los entiendo. Pero continuamos. Entonces, ¿cuál es el porcentaje? Ah, no, primero le damos esta diapositiva en un momentico. Ayúdame, por favor, Michelle Valencia. ¿Estás por ahí? 2. Tipos de textos utilizados. La prueba de lectura crítica utiliza 2 tipos de textos continuos y descontinuos. Los primeros se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos, secciones, capítulos, etc. Los segundos, en contraste, no se leen secuencialmente e incluyen cuadros, gráficas, tablas, etc. Adicionalmente, tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos. Estos últimos, a su vez, en descriptivos, expositivos y argumentativos. La tabla 3 sintetiza esta taxonomía. Muy bien, entonces como ya muy bien vimos, los textos continuos están de corridito, de chori. Los textos discontinuos no, se leen de otra manera, no se leen de corridos, y hay de 2 tipos, los literarios y los informativos. Los literarios son los que te ponen, pues, literatura, es decir, te cuentan una historia, como por ejemplo en los continuos, novelas, cuentos, poesías, canciones, dramaturgia, obras de teatro, y en los discontinuos, caricatura y cómics. Y los informativos son los que te dan cierta información, que puede haber de 3 tipos. Los descriptivos, que describen algo. Los expositivos, que por supuesto te van a exponer un tema, y en ese caso casi siempre tanto los descriptivos como los expositivos son objetivos, es decir, no se escucha la voz del autor, no te quiere comprobarte algo, no quiere argumentarte algo, sino que te da un tema. Y los argumentativos, que casi siempre están los ensayos, aquí es donde están los filosóficos, y ellos sí pues te quieren comprobar, te quieren hacer creer algo, te quieren comprobar un punto, te quieren mostrar algo en específico que ellos piensan. Y puede haber continuos o discontinuos. Los continuos, ensayos, columnas de opinión y crónicas, y los discontinuos, etiqueta, infografía, bueno, ya lo vemos. ¿Y cuánta porcentaje hay? Los discontinuos hay poquitos. O sea, ustedes ven, ustedes de pronto ya han hecho simulacros. Otra cosa, chicos, un paréntesis, les sugiero, vean, como todo deporte, pues uno si se ejercita lo hace mejor. Yo les cuento, yo troto, yo al comienzo trotaba re lento, dejaba el pulmón mientras caminaba y luego ahí yo ahí como gateando. Y yo ahorita troto un poquito más rápido, pero porque troto todos los días. Y cada día me voy pues, trotando mejor y me va gustando más, pero porque estoy siendo muy consistente y muy disciplinada. Entonces, ante este tipo de cosas, como sobre todo la lectura crítica, nosotros tenemos que ejercitarnos. Entonces yo les sugiero, miren, hay un montón de pruebas liberadas de LICPES ya montadas en redes sociales. Hay videos a lo que marca y las redes sociales nos explican cosas, que viva el internet, ¿sí? Entonces ustedes pueden, si les da pereza leer ahorita, entonces pongan un video así, pónganlo de fondo.
vamos a hacer una pregunta juntos mientras ustedes hacen otra cosa, algo por ahí les va a quedar y poquito a poco lo van haciendo más rigurosamente. Es decir, Sagrado diariamente lo va a dedicar 20 minutos, va a responder 3 preguntas y ya. Tanto es importante, no solamente porque se ejercitan, sino porque a veces el ICFES recicla preguntas. Yo tengo cantidad de estudiantes que me han dicho, pero esa pregunta que vimos en clase la vimos igualita y me dio una rabia porque no me acordaba de la respuesta. Y eso pasa mucho. El ICFES recicla preguntas. Yo soy en un banco de preguntas y las combinan, meten nuevas, cogen viejas. Entonces es probable que ustedes aquí en estas sesiones o en su casa ven algunas preguntas que el ICFES les pregunta también. Entonces ya tienen ese puntico, ya ganan. Entonces es una sugerencia, obviamente ustedes son libres de hacer lo que quieran, pero pueden dedicarle un tiempito a lo que iban a hacer, a ver TikTok o ver Instagram o ver alguna serie o jugar Play o salir a la calle a patear una pelota, pues pueden dedicarle 20 minuticos mientras almuerzan, mientras paralelo ven TikTok. Bien, ayúdame por favor, hay muchas voces que no he escuchado, me gustaría escuchar, a ver. Vanessa Aponte. Señora. Dice, no, ya voy a dejar de molestarles con eso. Lee, por favor, esta diapositiva. Cabe indicar que la prueba no Cabe indicar que la prueba no presupone ni exige conocimientos especiales en alguna disciplina específica. Se evalúa, en cambio, la capacidad de interpretar y analizar de manera coherente y apropiada los contenidos de los textos. Dentro de los textos argumentativos o expositivos se incluyen en particular algunos de tipo filosófico. Con estos no se evalúan conocimientos puntuales en historia de la filosofía o el significado de sus términos técnicos. Las preguntas se centran en la capacidad de identificar y comprender la manera de cómo se estructura un texto, las ideas que presenta, los argumentos que la sostienen, etc. Sin embargo, la familiaridad en algunos de los autores, conceptos y debates más significativos de la filosofía pueden contribuir a un buen desempeño en estas tareas. En la tabla 4 se presenta la distribución de preguntas por tipo de contexto en la prueba, de texto en la prueba. Tabla 4, distribución de preguntas por tipo del texto. Tipo de texto continuo. Literario tiene un porcentaje de preguntas, un 24%, el informativo no filosófico, 30%, informativo filosófico, 30%, en los discontinuos, literario, 8%, e informativo, 8%. Muy bien, y miren que todos, muchas gracias Vanessa, todos han hecho algo que ustedes no se han dado cuenta, pero es una habilidad que ya tienen. Ustedes saben leer tablas, hay gente que no sabe leer tablas, hay gente que no sabe por dónde empezar a leer una tabla y se siente como toda embollada cuando le ponen una tabla para leer. Todos me han leído adecuadamente la tabla, también estaba viendo eso. Bueno, entonces chicos, ¿cómo ven en los textos que vamos a hacer hincapié en esto? Pues porque estudié esa cosa y es lo que a mí me gusta, que es filosofía. No hay conocimientos específicos, pero pues caería bien entender la historia de la filosofía un poquito para que pues, se nos sean más fáciles las pruebas. Entonces lo que yo voy a hacer es en la medida que hagamos preguntas, yo antes les voy a hacer un contextico del autor. Por ejemplo, yo tengo aquí preparadas unas preguntas, pero no sé si ya les he metido más información y meterle más. Creo que no. Vamos a hacer la próxima sesión que vamos a tener varios. Pero, por ejemplo, vamos a empezar con un texto que se llama El Anillo de Giges, que es un texto que es un apartado de la República de Platón. Entonces, estaría bueno saber quién es Platón, qué cuento de la República, más o menos qué habla, qué decía ese señor, que yo sé que ustedes ya lo vieron en clase, porque qué pereza, filosofía solamente nos dan Platón cuando hay tantos filósofos contemporáneos tan chéveres, pero bueno. Pero no estaría de más recordar. Entonces, lo que yo voy a hacer con ustedes es cada vez que vayamos a ver un tipo de texto, que solamente les voy a dar textos filosóficos, porque voy a hacer hincapié a eso, voy a hacerles un contexto del autor. Y la idea no es que se lo memoricen del todo, es que más o menos tengan un contexto. Y eso, por supuesto, les va a facilitar responder ciertas preguntas. Ahora,
Como muy bien vimos, el ICFES no nos va a hacer preguntas específicas. Ustedes no tienen que sentarse a memorizar nada. No tienen que, como los exámenes horribles que nos ponen en el colegio, que hay que memorizarse las capitales de no sé quécito y los ríos de no sé qué dónde. No, ustedes lo que van a tener que hacer es ejercitarse, estar en estas actividades, en clase, parar bolas, 20 minuticos diarios, dedicarlo afuera de estas sesiones de clase, hacer algunas preguntas lideradas que ya están en internet, ¿sí? O escuchar videos, o tantas cosas, es que internet, divino tesoro. Muy bien, chicos, hasta Sudoku también te ejercita críticamente la cabeza. Bueno. La grabación, ¿dónde la podemos encontrar? En Facebook. Estoy viendo que ponga algo que nos llame la atención porque a veces se aburre pura letra. Es verdad. Espere. Estamos empezando. Ustedes y yo me pienso que otras cosas chéveres traerles. La tercera competencia se basa más que todo en textos discontinuos, tanto en textos discontinuos como, sobre todo en textos argumentativos filosóficos. ¿Sí? Porque se supone que es abstraer un poquito más. Bien, hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Comentario, dudas, No, sugerencias? señor, no hay ninguna pregunta. Jenny no tiene ninguna pregunta. Muy bien, por aquí, comentarios, sugerencias, ¿qué quieren ver en las clases? A ver qué me les invento. Que qué horrible uno estar sentado en una clase que no le guste. Algo como digamos, una reflexión en una novela, digamos, tipo Albert Camus. Bacano, me gusta, tipo como El extranjero, Exacto, La peste. que él escribe un relato, bueno, una narrativa, pero que tiene filosofía y cómo se interpreta. Bacano, me gusta. Podemos ver ese tipo de textos y también de pronto hacer ejercicios de escritura, que eso también nos ayuda y podemos leer los de los otros. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más les suena que podemos hacer? Memes. Memes, vamos a traer memes, porque no, memes filosóficos. ¿Qué más quieren? Yo una vez estuve en una clase de filosofía, pero créame que yo quedé más perdida de lo que entendí. Entonces, pero la profesora tenía como una manera de leer los textos y pues no entiendo, pero creo que la mayoría de textos de filosofía tienen una relación bastante firme en cuanto a cada párrafo. Y pues creo que una manera sería tratar de buscar textos filosóficos y mirar cuál es la mejor manera, porque yo veo que no tanto en los textos de comprensión, sino en los de filosofía, más que todo, como que todo el texto para resolver las preguntas tienen la idea principal y por eso muchas veces suele ser confuso. Vale, perfecto. Por aquí me ponen cómo entender textos filosóficos. Muy bien, lo vamos a hacer mientras leemos los textos. Esta clase fue más de contexto general de la prueba. Esto aplica para todos los tipos de textos. Otros profesores se van a centrar en otro tipo de textos. Yo me voy a centrar en los textos filosóficos. Hoy, a mí, a ver. Había un dicho que tenía un profesor que me parecía muy chistoso, un profesor que me dicta en la universidad, que decía, uno no puede destetar a un niño con chorizo, pero imagínense uno puede dar de la leche materna que le den chorizo, pues nada, la indigestión se muere. Entonces, espérense, ya vamos a ver textos, yo les voy a mandar no tareitas, sino tallercitos. Esta es una primera sesión, nos estamos conociendo, yo los estoy escuchando, me encanta que interactúen, yo amo hablar y amo escuchar y amo compartir con mis estudiantes. Entonces, estamos en un proceso de contextualización, ya sabemos cómo enfrentarnos con las pruebas. La próxima sesión, que va a ser el próximo lunes, les dejo algunas cositas para que ustedes puedan trabajar, ¿vale? Entonces, tranquilos, no se me afanen y vamos a empezar ya a responder preguntas, obvio. Me dicen por aquí que nos podría dar algunos talleres para irnos poniendo en forma, bueno, lo que les acabo de decir. Hay muchas películas y adaptaciones que permiten entender más fácil. Me gusta, yo les puedo sugerir pelis que hay cosas muy bacanas. De hecho, hay unas series muy chéveres que nos hablan de filosofía, como Merlí, por ejemplo, que es muy chévere.
¿Cómo entender un texto filosófico? A eso le apuntamos, donde aprendamos a relacionar palabras, cómo aprender nuestro vocabulario con ejercicios de libros. Allá vamos también. Espérense que no los voy a dejar todavía tareas. Calma, me encanta esta pilera, pero les voy a dejar trabajito, no que se me tarea, la palabra tarea es fea, talleres. Voy a dejarles talleres, pero posteriormente, tranquis, que nos vamos a ver este mes. Bastante, 2 veces por semana. El mío no va a casa un padre. Sí, yo entiendo. Eso es filosofía medieval. Entonces, hay algunos profesores que lo dictan desde la filosofía medieval. La filosofía de la ciencia del saber, así es. ¿Por dónde comparte el link de las clases? Por Facebook. Entonces, la filosofía es aprender sobre la edad. Muy bien, vamos a crear. Podríamos ver a Darío, que lo amo, me encanta. La divulgación de Darío Z es maravillosa. Me encanta la filosofía divulgativa. Así que yo tengo un canal que se llama Diarios de Filosofía. Si quieren ver videos de resúmenes de filosofía, los hago por ahí, por YouTube y por Instagram. Por TikTok también. Se llama Diarios de Filosofía. Publicidad política, no pasa nada. Hay una serie que se llama The Good Place, es genial también, es genial esa serie. De hecho, el protagonista es un filósofo muy bacano, me gusta mucho su sugerencia. Levantaron la mano y después la bajaron. ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Entonces, entender el sentido de las preguntas. Y usted no se quede las dudas. Es así, claro que sí. Profe, ¿no habría posibilidad de que en la clase nos haga preguntas y nosotros respondamos? Usted no se quede la duda si es así o no. ¿Y por qué? Por supuesto, es que esa es la idea. Hoy, chicos, es la clase del contexto. Ya entendemos, entonces, tratemos de hacer una síntesis de lo que vimos. Lectura crítica, fusión, filosofía, lengua castellana, pero buscando no contenidos únicamente memorísticos, de hecho sin contenidos memorísticos, sino desde la parte crítica del entendimiento. Entonces, hay 3 tipos de competencias. ¿Quién me da una? La primera. Competencia local. Muy bien, la competencia local, ¿qué es? ¿Qué? ¿Cuáles son los verbos? Comprensión del contenido local. Muy bien. Comprender. Comprender y entender. Perfecto. La segunda. La competencia global. Reflexionar y evaluar su contenido. Reflexionar y evaluar su contenido es la última, antecitas, la de contenido. Reflexionar y evaluar su La contenido. competencia global es cuando evaluamos las partes del texto y después las unimos. Muy bien, cuando evaluamos las partes del texto y después las subimos, que es la comprensión, ¿sí? Y luego vamos a la última, que muy bien, como dijeron ahorita, ¿qué es cuál? Reflexionar y evaluar. Reflexión, que es el pasito más allá, y eso es lo que nos evalúa el ICFES en 2 tipos de textos. ¿Cuáles son los tipos de textos que hay? Continuos, discontinuos. Continuos y discontinuos. Muy bien. Los continuos discontinuos tienen literarios e informativos. En los textos continuos literarios, más o menos, ¿qué hay? La novela, poesía, el cuento, versos, Los cuentos. Muy bien, perfecto. ¿Y los informativos continuos? Los ensayos. Muy bien. Columna de opinión. Las noticias. Columna de opinión, perdón, noticias, texto informativo, tiene razón, columna de opinión, sí. Textos informativos, textos narrativos y textos argumentativos en general, como la columna de opinión, el ensayo, bla, bla, bla. Las noticias estarían dentro del informativo. Muy bien. Y están los discontinuos literarios. ¿Cómo son los discontinuos literarios? son las caricaturas. Exacto, las caricaturas, los cómics. ¿Y los informativos están cuáles? Los avisos publicitarios. Los publicitarios. Las infografías. Los manuales. Muy bien. Eso es lo que aprendimos hoy, que créanme, eso es saber el manual de instrucciones para podernos enfrentar a la prueba. Nos vemos, chicos, entonces. Acabamos un poquito la sesión antes, pues que es la primera sesión. Espero que les haya gustado, que veamos Hunter x Hunter. Bueno, podemos hablar voy a ver cómo me traigo mangas, cómo me traigo de pronto, no sé, que veamos. O sea, obviamente. Analice Evangelion. Que analicemos Evangelion, que analicemos Death Note, que analicemos Shingeki no Kyojin, pero yo voy a enfocar en las preguntas del ICFES y voy a tratar, porque pues recuerden que esto no es una clase de filosofía, sino que es una clase de lectura crítica para tener herramientas para enfrentarse a textos filosóficos. Entonces, pues no estamos en clase de filo,
pero voy a tratar de traerles cosas distintas. Vamos a ver qué me ideo y pues que les pueda gustar. Bueno, entonces pues nada, nos vemos el próximo lunes y ya entramos en materia. ¿Les parece? Ay, hay que chequear juntos Full Metal Alchemist Brotherhood. Eso tiene una buena. ¿Qué pasó? Que tiene- que hay que vernos todos juntos Full Metal Alchemist Brotherhood. Full Metal Alchemist Brotherhood es un anime maravilloso. ¿Es en serio? Está en Netflix, o si no, vean lo que también pueden. Hay una página que se llama Anime FL, donde pueden ver anime gratis. Bueno, chicos, no tiene nada que ver ya con esta sesión. Me encanta que les haya gustado. Nos vemos el lunes. Queden emocionados. Vayan si quieren, vean preguntas por ahí. Y el lunes nos vemos y empezamos a entrar en materia. Bueno, chicos, les mando un abrazo enorme y nos vemos. Adiós.